advertido con este documento que tenemos a un Gustavo de Hoyos arrodillándose ante su majestad, y lo que hemos advertido, lo que tú también has advertido con guerra híbrida, porque en el documento se plantea cabildear en Washington la Casa Blanca y el Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T, y más que compararlo con Venezuela, este bloque opositor debería subrayar, de acuerdo al documento, la altísima migración de mexicanos hacia Estados Unidos si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad. Replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea. Es lo que hemos estado viendo, Daniel. Por eso creo que el madrazo del presidente de hoy es en el momento preciso, cuando tienes todos los elementos en la mesa para exhibirlos a todos, ¿no? Sí, Vicente, hay una forma muy grosera de referirse a estos apresurados, ¿no? No utilizaría yo el término, pero queda todo respecto a la facilidad para bajarse los calzones. Mira, Vicente, realmente hay que entender esto en virtud del planteamiento del presidente el día de hoy, sobre todo bajo una condición muy especial. Para ellos avanzar necesitan estigmatizar, y esta estigmatización tiene que ver con el planteamiento que han hecho varios de señalar a la Cuarta Transformación como comunista. Evidentemente el comunismo es algo pues, que está muerto en el mundo, no existe en este momento, no hay razón para que México pudiese ser enfocado como comunista, pero ellos basándose en la estigmatización estarían generando una provocación, es decir, son provocadores. Andrés Manuel es un personaje de ideas sociales, republicanas, que piensa por los pobres. De ahí al comunismo es una barbaridad. Hay que pensar que, por ejemplo, hoy mismo en Argentina estaría el Estado tomando una empresa, la cual está declarándose en quiebra, pero que ha generado muchos saqueos, y esa es una particularidad muy específica que está sucediendo hoy en Argentina con una empresa del sector agroindustrial. Eso no ha sucedido en México. Imagínate el escándalo que hay allá, pero lo están haciendo de manera razonable porque es una empresa que debe ocupar cerca del 30% del mercado. Sin embargo, en México no se ha dado ningún manotazo del gobierno en ese sentido. No hay razón ni siquiera, y aunque en Argentina no es comunismo, sino es evitar rescates en circunstancias como lo del Fobaproa y tener el control de este tipo de empresas que fracasan casi intencionalmente o en circunstancias muy de poner la lupa, mientras en México estamos totalmente distanciados de ese tipo de fenómenos. Pero Gilberto Lozano, todos hablan del comunismo. Entonces esto ya es la necesaria estigmatización, populismo, tirar el dinero. Esta conceptualización la van a utilizar como píldoras, pero es parte de una estrategia que tiene que ver con influenciar a la población. Por eso dentro del documento BOA se habla muy claramente de utilizar a actores, a comunicadores para promover estas ideas. Entonces lo quieren hacer de manera planificada, por eso es este documento. La mentira como práctica, pero como una práctica convencional, o sea, no tienen vergüenza. Es el cinismo absoluto montado en una estrategia constante, permanente. La sinvergüenzada de mentir como naturaleza. Otro de los aspectos importantes serían las mediciones para regular. Necesitan ellos tener varios indicadores que les permitan estar viendo qué tanto están doblegando la voluntad de la opinión pública. Otro aspecto es la criminalización para intimidar a la sociedad, y eso es lo que mencionabas tú en el caso de Alfaro, en donde dentro de toda esta estrategia, y él pues casi apadrina a un detenido yendo a visitar casas para ver si regresaron, toman la decisión de criminalizar a un segmento
porque eso sucedió exactamente con las manifestaciones por los 43, que era esa era una manifestación pacífica ciudadana en la Ciudad de México, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Entonces son detenidos y acusados de terroristas, estudiantes, jóvenes, quienes se manifestaron, padres de familia. Fue una cosa espantosa lo que sucedió con Mancera en ese momento, y aquí estarían haciendo lo mismo, pero llevar a unos y meterlos a un penal de máxima seguridad busca o pretende intimidar a la sociedad. Otra cuestión que también se evidenció fueron los grupos de choque. ¿Sí? Dentro de estas manifestaciones y protestas, ellos van a infiltrar grupos de choque. Y aquí se está viendo, no había razón para generar movimientos violentos o acciones violentas en la Ciudad de México, y sucedió ayer, pero también puede suceder allí, y la idea es escalar el tono para terminar por criminalizar a algunos y en consecuencia intimidar a la sociedad. Otro aspecto fundamental, Vicente, fue la aparición de grupos parapoliciales. Y esto es verdaderamente preocupante, porque tú no puedes ver que los jóvenes o los manifestantes o quienes sean estén siendo acosados o agredidos por grupos parapoliciales. ¿Sí? Entonces aquí Krause primero debiera hacer una reflexión. No puede salir como amortiguador de impactos ni como propulsor a la figura de un gobernador en este momento, a partir de que estarían apareciendo grupos parapoliciales. Inmediatamente, quien fue pues no sé si lo instruyó bien, pero al menos una figura importante como Octavio Paz, ya lo hubiera agarrado a nalgadas. Otra cuestión es dinero en abundancia para operar. Nada de estas cosas en perspectiva como un plan BOA, como la guerra híbrida, puede sostenerse sin recursos. Por eso los empresarios ahí están apoyando, respaldando necesariamente. Otra cuestión, lo mencionamos, los comunicadores a modo para blindar. En el escenario histórico, Vicente, por ejemplo, en el año 68, cuando había grupos parapoliciales en México, se dio un fenómeno muy crítico. Yo no lo hice un comparativo por allí en términos de reflexión en Twitter de lo ocurrido en el 68 cuando esbirros entrenados en la CIA, que eran de origen argentino, al menos eran dos, participaron en la masacre estudiantil de los estudiantes en Tlatelolco en el 68. Estos esbirros posteriormente fueron a formar a su país un grupo que se denominó la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista. Eran otros tiempos, desde luego, pero realizaron muchísimas tropelías, levantaban personas, aterrorizaban a la sociedad, y este grupo parapolicial tuvo mucho vínculo, desde luego, con el poder político, pero contribuyó también dentro del fenómeno más crítico de las dictaduras, o sea, fue parte de este proceso en el que se fue desvirtuando la democracia en estos países a través de los golpes. Por eso, cuando tú haces un comparativo entre grupos parapoliciales y comunistas o supuesto comunismo, utilizado como retórica y como acción ejecutante violenta, estamos en un asunto que requiere una complejidad. Cuando Krause habló de esta fenomenología, ¿sí? Mientras que la sociedad lo único que muestra son sus facturas, que bueno, pues quien quiera comprar, que le compre, pero realmente está comprando indignamente un posicionamiento a través de este personaje que fue señalado en su momento como cucaracha. Oye, mi querido Daniel, pues vaya que sí es caro para comprar a Krause, dicen como 5 millones que le ha invertido Enrique Alfaro, pero vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, Daniel.